$600 al mes. Es la misma cantidad que muchísima gente gasta sin darse cuenta entre café, aplicaciones de comida y suscripciones que ni recuerda que tiene. Y esos mismos $600, puestos a trabajar de la forma correcta, se convierten en tu primer $1.000.000 en 27 años, sin que tu sueldo suba ni un centavo. La mayoría cree que para llegar al millón hay que ganar mucho más, y es exactamente por eso que nunca llegan. Si tienes 40, 50 años y sientes que trabajaste toda la vida sin ver ese número crecer como debería, esto es para ti. No es que hayas hecho algo mal, es que nadie te explicó la única decisión que separa a quien construye un millón de quien pasa 40 años corriendo detrás de un sueldo más alto que nunca alcanza para nada. Y al final de este video vas a entender que la culpa nunca fue tuya. Ray Dalio construyó Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, con más de $150.000 millones bajo gestión. Y cuando le preguntan cuál es el secreto detrás de semejante fortuna, no habla de suerte, ni de información privilegiada, ni de un golpe de genialidad en la bolsa. Habla de algo que suena casi ofensivo de simple: entender cómo funciona el interés compuesto y respetarlo como a una fuerza de la naturaleza. Él lo llama la máquina económica, ese mecanismo silencioso que trabaja para ti mientras duermes, mientras trabajas, mientras discutes con tu pareja sobre las cuentas del mes. Aquí va el primer número real, el que empieza a pagar la promesa de este video. Si guardas $600 cada mes durante 10 años, en un fondo que sigue el comportamiento histórico del índice S&P 500, con dividendos reinvertidos, tú no metiste $72.000 en el bolsillo del futuro. ¿Metiste eso? Sí, pero terminaste con alrededor de $123.000, $51.000 que nadie te regaló, que ningún jefe te pagó de bono. Los generó el tiempo, trabajando solo. Guarda ese número, porque en unos minutos vuelve multiplicado de una forma que todavía no puedes imaginar. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste que el problema nunca fue tu esfuerzo. Fue el mapa que te dieron. Existe un camino distinto, el mismo que cambió la forma en que yo veo el dinero, y casi nadie lo conoce completo. Lo organicé entero, paso a paso, en el comentario fijado, esperando a que tú des el primer paso cuando quieras. Ve allí después, porque ahora viene el número que casi nadie tiene el valor de mostrarte en voz alta. Ya viste que en 10 años, esos $600 se convierten en 123.000. Pero eso apenas es la superficie del asunto. Dentro de un momento te muestro por qué casi nadie logra sostener esto 10 años seguidos, y por qué ese error tiene un nombre propio. Después, el número que casi nadie dice en voz alta sobre lo que cuesta, en dólares reales, esperar solamente 5 años más para empezar. Y al final, la única decisión que de verdad cambia este juego, la misma que Ray Dalio repite en cada entrevista que da y que casi nadie aplica en su propia vida. No te vayas, porque el orden en que te cuento esto importa más de lo que imaginas. Vamos a hacer la cuenta completa, despacio, porque los números sueltos no convencen a nadie, pero los números en fila, sí. $600 al mes son $7.200 al año. Nada del otro mundo. Es más o menos lo que muchos hogares gastan, sin registrar, en comida a domicilio, suscripciones de streaming duplicadas, compras de impulso y ese café que cuesta como un almuerzo. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la que mide cómo gasta su dinero el hogar promedio, muestra año tras año que ahí, en esos gastos que parecen inofensivos, se esconde exactamente la cantidad que estamos hablando hoy. No es un número inventado para el guión. Es tu propia plata, mal distribuida en el tiempo. Ahora el rendimiento. El índice S&P 500
que agrupa a las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, tuvo un rendimiento promedio anual cercano al 10%, contando dividendos reinvertidos, desde mediados del siglo pasado hasta hoy. Esto no lo digo yo. Lo documenta S&P Dow Jones Indices, la propia empresa que calcula el índice, y lo confirman también los datos históricos que mantiene la Universidad de Nueva York, en la base de datos del profesor Aswath Damodaran, una de las más citadas del mundo académico para consultar rendimientos reales de mercado. 10% al año, ni garantizado ni mágico. Simplemente lo que pasó, en promedio, durante casi un siglo de subidas, caídas, guerras, crisis y recuperaciones. Piénsalo conmigo, así, en frases cortas. 10% al año, $600 al mes. Ese es el motor entero. Y aquí está el primer detalle que la mayoría de la gente ignora, el que separa a quien llega al millón de quien se queda a mitad de camino. No es el 10%. Es lo que pasa cuando ese 10% se junta, mes tras mes, con una aportación que no se detiene nunca. Ya te muestro exactamente cómo se ve eso en la práctica, con los números en la mano. Pero antes, necesito pedirte algo rápido. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me gusta saber desde dónde llega cada persona que decide quedarse hasta el final. Y si hasta aquí ya te sirvió lo que escuchaste, el like y la suscripción son la forma más simple de que más gente cansada de promesas vacías encuentre este video. Y ya que estás ahí abajo, el camino completo organizado del primer paso en adelante también está en el comentario fijado. ¡Listo! Ahora agárrate, porque el número que sigue fue literalmente el motivo por el que armé este video. Ahora sí. La tabla completa, la que necesitas ver con tus propios ojos porque leída rápido no impresiona, pero mirada despacio cambia la conversación entera. Con $600 al mes, a un rendimiento promedio del 10% anual. Así es como crece tu dinero real, no el que soñaste, el que de verdad se acumula. Al año 1, tienes alrededor de $7,500. Parece poco, y lo es. Al año 5, $46,500. Al año 10, $123,000, el número que ya te mostré. Al año 15, $249,000. Al año 20, $456,000. Al año 25, $796,000. Y en 27 años y 2 meses, cruzas la línea de $1,000,000. Mira bien esa secuencia, porque ahí está escondido el secreto entero. Del año 1 al año 10, el dinero casi se duplica cada cierto tiempo, pero en números pequeños, aburridos, invisibles. Del año 20 al año 27, en cambio, el salto es brutal. De 456,000 a 1,000,000, en apenas 7 años. La curva no es una línea recta. Es una rampa que empieza plana y termina casi vertical. Y el problema es que la mayoría de la gente abandona justo en la parte plana, antes de que la rampa se empine, porque ahí, en los primeros 10 o 15 años, parece que no está pasando nada. Y aquí quiero contarte de alguien, aunque cambie el nombre por privacidad, porque seguro conoces a alguien parecido. Quizás eres tú mismo. Llamémoslo Marcos. Tiene 44 años. Trabaja en una oficina, gana un sueldo normal, ni alto ni bajo. Y durante años creyó que la solución era conseguir un ascenso, un segundo trabajo, algo que subiera el número que entra a su cuenta cada quincena. Y consiguió ese ascenso. Y el número subió. Y aún así, 10 años después, no tenía nada guardado que se pareciera a un plan. ¿Por qué? Ya te lo cuento, pero antes necesitas entender el error que se repite en casi todo el mundo. Uno que yo mismo bauticé después de ver el mismo patrón una y otra vez. Le puse un nombre porque merece un nombre.
La trampa del ingreso más alto. Funciona así. Cada vez que tu sueldo sube, tu forma de vivir sube con él, casi sin que lo decidas. El coche mejora. El barrio mejora. Las salidas de fin de semana mejoran. Y al final del mes, el dinero que sobra sigue siendo casi el mismo que sobraba antes del ascenso, solo que ahora gastado en cosas más caras. Marcos ganaba más que hace 10 años, pero no guardaba más que hace 10 años. Esa es la trampa. No te roba el dinero de golpe, te lo roba en cuotas mensuales, disfrazadas de progreso. Fidelity Investments, una de las administradoras de fondos de retiro más grandes de Estados Unidos, con millones de cuentas bajo su cuidado, publica cada año un dato que debería sacudir a cualquiera que todavía piensa que ya casi llega. El saldo promedio de las personas que se acercan a los 60 años, después de toda una vida trabajando, ronda apenas $200,000. No 1,000,000, 200,000. Y eso hablando del promedio de quienes sí lograron ahorrar algo, porque buena parte de los hogares llega a esa edad sin nada guardado para el retiro, según los propios datos que recopila la Reserva Federal en su encuesta sobre las finanzas de los hogares estadounidenses. Marcos vio ese número una noche cualquiera, buscando en su teléfono mientras no podía dormir, y sintió algo parecido al pánico. 44 años, un sueldo decente, ninguna deuda enorme, y aún así, calculando rápido, entendió que iba camino a ser parte de ese promedio incómodo, no de la excepción. Y aquí viene algo que quiero que sientas, no solo que escuches. No es que Marcos fuera irresponsable. Pagaba sus cuentas a tiempo. No vivía por encima de sus posibilidades de forma escandalosa. Ese es justamente el problema con la trampa del ingreso más alto. No se parece en nada al descontrol. Se parece a la responsabilidad. Se parece a alguien que hace todo lo que le enseñaron. Y aún así, llega a los 50 años con la sensación de estar corriendo en el mismo lugar. Sé que da rabia escuchar esto. Da rabia de verdad, porque no se siente justo trabajar tanto tiempo para terminar con tan poco que mostrar. Pero esa rabia, bien dirigida, es exactamente el combustible que hoy vamos a usar para algo distinto a quedarte quieto. Piensa en esto un segundo, despacio. $200,000 a los 60 años, siendo parte del promedio, contra $1,000,000 en 27 años, empezando hoy, con $600 al mes, siendo parte de la excepción. La diferencia entre esos dos caminos casi nunca está en cuánto ganó cada persona en su vida entera. Está, casi siempre, en un único momento, el día en que una decidió cambiar el orden, y la otra decidió esperar un poco más, y después un poco más, hasta que los años se acumularon solos. Ese día, para Marcos, llegó tarde, a los 44 años. Pudo llegar antes. Pudo llegar a los 30, incluso a los 25, si alguien le hubiera explicado esto con números reales en lugar de consejos genéricos sobre guardar un poco cada mes sin decir cuánto, ni cómo, ni por qué. Pero llegó, y eso, como ya viste, sigue siendo mucho mejor que no llegar nunca. La mayoría de las personas que están viendo esto ahora mismo van a cerrar el video antes de este punto. Van a pensar que ya entendieron lo suficiente. Los que se quedan son los que tienen una oportunidad real de cambiar de lugar, porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie explica bien. Entonces, ¿cuál es la salida de la trampa del ingreso más alto? No es ganar menos, obviamente. Es cambiar el orden de las operaciones. La mayoría vive así. Gana, gasta, y si sobra algo, lo guarda. Y casi nunca sobra nada, porque el gasto siempre se estira hasta ocupar todo el espacio disponible. Ray Dalio, hablando de sus propios principios de vida y de inversión en su libro Principios, insiste en una idea que suena simple, pero que reorganiza todo. Paga primero a tu futuro, antes de que tu presente
tenga la oportunidad de gastárselo. Cambia el orden. Gana, guarda los $600 automáticamente el mismo día que cae el sueldo, y después vive con lo que queda. Ese es el motivo exacto por el que Marcos, con un sueldo mejor que el de hace 10 años, seguía sin nada guardado. Nunca cambió el orden. Y ese pequeño cambio de orden es la única decisión de la que hablé al principio de este video, la que separa a quien construye el millón de quien pasa la vida entera esperando ganar más para empezar. Pero cambiar el orden trae un problema nuevo, uno que casi nadie calcula: el precio exacto de cada año que se pospone. Y ese número, cuando lo ves escrito, duele de verdad. Vamos a calcular ese precio, con calma, porque aquí está el número que casi nadie dice en voz alta. Imagina dos versiones de la misma persona. La primera empieza a guardar sus $600 mensuales hoy, a los 44 años, la edad de Marcos. La segunda espera 5 años, porque quiere primero terminar de pagar el coche, o esperar el próximo aumento, o simplemente porque 5 años no le parecen gran cosa. Ambas terminan aportando el mismo dinero de su bolsillo en total, más o menos, solo que en momentos distintos. Y sin embargo, al llegar al mismo punto final, la diferencia entre las dos no se mide en miles de dólares. Se mide en cientos de miles. Deja que te lo muestre con otra imagen, porque los números a veces necesitan un rostro para quedarse. Imagina a Lucía, 25 años, recién empezando a trabajar, ganando bastante menos que Marcos. Si Lucía guarda $300 al mes, la mitad de lo que guarda Marcos, pero empieza 18 años antes que él. Al llegar a los 65 años, Lucía tiene más dinero acumulado que Marcos, aunque haya guardado, mes a mes, la mitad. No porque Lucía sea más disciplinada, no porque haya elegido mejores inversiones, simplemente porque el tiempo, en este juego específico, vale más que el tamaño del aporte. Esto no es una opinión mía. Es lo que muestran una y otra vez los estudios de rendimiento a largo plazo que publican Ibbotson y Morningstar, dos de las casas de análisis financiero más respetadas en el estudio del comportamiento histórico de los mercados. Entre empezar temprano con poco y empezar tarde con mucho, empezar temprano gana casi siempre. Pensemos en esto con frases cortas, porque necesitas sentirlo, no solo escucharlo. 18 años de ventaja. La mitad del aporte mensual. Y aún así, más dinero al final. Eso es lo que hace el tiempo cuando se le deja trabajar sin interrupciones. Y aquí hay un detalle que quiero que guardes, porque vuelve a aparecer más adelante de una forma que no esperas. La diferencia entre Lucía y Marcos no es una historia sobre juventud contra madurez. Es una historia sobre el momento exacto de la decisión. Marcos, a los 44 años, todavía tenía 27 años de rampa por delante, si decidía usarlos. Lucía, a los 25, tenía 40. La rampa de Marcos es más corta, sí, pero sigue siendo una rampa real, con un destino real al final. La única forma de perderla del todo es no subirse a ella. Antes de mostrarte ese número exacto, necesito que entiendas algo sobre el tiempo, porque el tiempo en el interés compuesto no se comporta como el tiempo en cualquier otra parte de tu vida. En cualquier otro lado, perder 5 años es perder 5 años, ni más ni menos. Aquí no. Aquí, perder los primeros 5 años es distinto a perder los últimos 5, porque los primeros años son los que tienen más tiempo por delante para multiplicarse. Es como plantar un árbol. El año que no plantas al principio no se recupera plantando más rápido después. Se recupera esperando más tiempo del que tenías planeado, o aceptando un árbol más pequeño al final. Marcos entendió esto tarde, a los 44 años, y aún así decidió empezar. Porque la alternativa, seguir esperando,
garantizaba un resultado peor que empezar tarde. Ese es un punto importante que quiero que te lleves de este video, aunque todavía nos falta el número más fuerte. Empezar tarde siempre es mejor que no empezar. La pregunta nunca es si ya perdiste tiempo. Siempre es cuánto tiempo más vas a dejar pasar. Volvamos a esos $600 del comienzo del video, porque ahora significan algo distinto de lo que significaban hace 10 minutos. Al principio sonaban a un número cualquiera, casi una anécdota. Ahora sabes que esos $600, mes tras mes, sin faltar ni un solo mes, son la diferencia completa entre $1 millón en 27 años y una vida entera esperando un aumento que nunca alcanza. El número no cambió. Lo que cambió fue lo que tú entiendes que ese número puede hacer. Sé lo que estás pensando, porque casi todo el mundo piensa lo mismo en este punto del video. Yo no tengo $600 libres cada mes. Y quiero ser honesto contigo, no venderte un cuento fácil. Puede que hoy no los tengas, pero antes de cerrar esa puerta, haz una cuenta rápida y sincera contigo mismo. Suma lo que gastas al mes en comida a domicilio, en aplicaciones y suscripciones que abriste hace meses y ni recuerdas, en compras pequeñas que parecen inofensivas una por una. La Oficina de Estadísticas Laborales, en su encuesta anual sobre gasto de los hogares, muestra que una familia estadounidense promedio destina varios cientos de dólares al mes solo a comida fuera de casa y entretenimiento pagado, sin contar nada esencial. No te estoy pidiendo que vivas con menos. Te estoy pidiendo que muevas ese dinero del lugar, del gasto invisible al futuro visible. No es lo mismo no tener $600 que no haberlos encontrado todavía. Y si de verdad, después de revisar con honestidad, la cifra que puedes guardar hoy es menor, 300, 200, incluso $100 al mes, la lógica no cambia. Solo cambia la velocidad de la rampa. Lo que viste con Lucía hace un momento sigue siendo cierto. Empezar antes con poco casi siempre le gana a empezar después con mucho. El monto exacto es tuyo para decidir. Lo que no es negociable es la fecha en la que empiezas. Y todavía hay una pieza que no te mostré. ¿Qué pasa cuando, en lugar de 600, la persona logra guardar 700 u 800 o mueve ese dinero a un rendimiento distinto? Los números cambian de una forma que sorprende incluso a quien ya entendió el principio. Pero antes de esa parte, quiero preguntarte algo directamente, porque esto no funciona si es solo yo hablando. Respóndeme con sinceridad en los comentarios. ¿En cuál de los dos, el Marcos de antes o el Marcos de después, te reconociste más? Yo leo cada comentario, y tu respuesta, créeme, despierta a alguien más que está viendo esto ahora mismo y todavía se está mintiendo a sí mismo sobre por qué no ha empezado. Y si mientras respondes quieres el camino completo organizado, ya sabes dónde está. Comentario fijado. Entre nosotros, aquí va algo que no suelo decir tan directo. La diferencia entre $600 y $800 al mes, guardada durante los mismos 27 años, al mismo 10% promedio, no es una diferencia de $200 multiplicados por unos meses. Es una diferencia de más de $300,000 en el resultado final. $200 extra al mes, sostenidos durante casi 3 décadas, con el mismo motor del interés compuesto trabajando encima, se convierten en $335,000 adicionales, aproximadamente. Por eso los datos de rendimiento que mantienen Ibbotson y Morningstar, que llevan décadas documentando el comportamiento de los mercados en Estados Unidos, repiten siempre la misma conclusión, aburrida pero cierta. El tamaño del aporte y el tiempo que se sostiene pesan más, en el resultado final, que casi cualquier otra decisión financiera que tomes en el camino. Sé que en los últimos minutos te di muchos números seguidos. Está bien si necesitas un segundo para digerirlos, porque lo que viene ahora pesa distinto, y quiero que lo recibas con la cabeza despejada,
no saturada de cifras. Piénsalo así, en frases cortas, una vez más. 10 años, $123,000. 20 años, 456,000. 27 años, 1,000,000. Ese es el camino completo de quien empieza hoy. Ahora viene el precio exacto de quien no empieza hoy, y este número, te lo adelanto, es el que más comentarios genera cada vez que lo muestro, porque casi nadie lo había calculado antes en su propia vida. Pero aquí quiero volver a algo que dejé pendiente hace un rato, porque ya es momento de pagarlo. El precio exacto de esperar 5 años antes de empezar. Prepárate, porque este es el número que la mayoría de la gente jamás calcula, y por eso jamás lo siente como una pérdida real. Aquí está. 2 personas, mismo aporte de $600 al mes, mismo rendimiento promedio del 10% anual. La primera empieza hoy. La segunda espera 5 años exactos para empezar. Cuando la primera persona cumple sus 27 años y 2 meses de aportes, y cruza la línea del $1,000,000, la segunda persona, que empezó 5 años tarde, apenas lleva 22 años y 2 meses aportando. Y en ese momento tiene guardado alrededor de $582,000. La diferencia entre las dos, el mismo día, con el mismo esfuerzo mensual durante todo el camino, es de cerca de $422,000. Esperar 5 años no te cuesta 5 años. Te cuesta $422,000. Le puse nombre a esto también, porque es la clase de cosa que necesita nombre para que la gente por fin la tome en serio. El impuesto invisible de la espera. Nadie te manda una factura por él. Nadie te llama para cobrarlo. Simplemente, un día, revisas la cuenta, y el impuesto ya fue cobrado, en silencio, durante años. La mayoría de las personas que llegaron hasta este punto del video ya sintieron el golpe de ese número y van a cerrar la pestaña, incómodas, sin hacer nada con la información. Las que se quedan, las que siguen conmigo ahora, son las que están a un paso de convertir esta rabia en una decisión concreta. Porque ahora que ya entendiste cómo funciona el juego completo, viene la parte de jugar a tu favor, con pasos que puedes empezar hoy mismo, no en enero, no cuando llegue el próximo aumento. Marcos, después de escuchar algo parecido a esto, hizo 3 cosas, en este orden, y quiero dártelas en el mismo orden porque el orden, ya lo viste, es la mitad del resultado. Primero, automatizó el aporte. $600 que salen de su cuenta el mismo día que entra el sueldo, antes de que su cabeza tenga la oportunidad de encontrarles otro destino. La Reserva Federal, en sus encuestas sobre las finanzas de los hogares estadounidenses, documenta algo consistente año tras año. Los hogares que automatizan el ahorro guardan, en promedio, una proporción mucho mayor de su ingreso que los que deciden mes a mes cuánto guardar, simplemente porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado y la automatización no depende de ella. Segundo, Marcos eligió un vehículo simple, que sigue el comportamiento del mercado amplio, en lugar de intentar adivinar qué acción individual iba a subir más. Y aquí hay un dato que vale la pena escuchar completo. La firma Dalbar, que estudia el comportamiento real de los inversionistas en Estados Unidos desde hace más de 3 décadas, encuentra una y otra vez que el inversionista promedio gana varios puntos porcentuales menos al año que el propio índice de mercado. No porque el mercado sea injusto, sino porque el inversionista promedio compra cuando todo sube, de emoción, y vende cuando todo cae, de miedo. El mercado no castiga a quien se queda quieto, castiga a quien reacciona. Tercero, y este es el que casi nadie hace. Marcos dejó de revisar el saldo todos los días. Suena contradictorio en un video lleno de números, pero es real. Revisar el resultado todos los días, en un plan pensado para 27 años, es como pesarte cada hora esperando ver un cambio que solo se nota mes a mes o año a año.
Esa ansiedad no cambia el resultado. Solo te hace abandonar antes de tiempo. Si llegaste hasta aquí, ya no eres solo un espectador. Eres alumno de ti mismo. Y quiero que escribas en los comentarios, ahora mismo, mientras lo sientes. Decido hoy, no mañana. Hazlo ahora, porque actuar en el momento es el primer ejercicio real de la mente que estás construyendo. Y si ese primer paso quieres darlo organizado, con el camino completo, ya sabes, comentario fijado, esperándote. Ahora, la pregunta honesta que seguro está rondando tu cabeza. ¿Y si el mercado no rinde 10% los próximos 27 años? Es una pregunta justa, y la respuesta honesta es que nadie tiene una bola de cristal. Ni Ray Dalio, con todo su equipo de analistas y toda su fortuna, se atreve a prometer un número exacto para el futuro. Lo que él sí repite, en entrevistas, en su libro Principios y en los videos educativos que publica con su propio nombre, es que la clave nunca es acertar el rendimiento exacto. La clave es no depender de una sola apuesta. Él le llama a esto el santo grial de la inversión. Repartir el dinero entre distintos tipos de activos que no se mueven todos igual al mismo tiempo, para que cuando una parte cae, otra sostiene el conjunto. Diversificar no es una palabra de manual. Es la diferencia entre sobrevivir a una mala década y no sobrevivirla. Y aún con toda la incertidumbre real del futuro, hay un hecho que sí podemos mirar de frente. En el último siglo, el mercado estadounidense atravesó la Gran Depresión, 2 guerras mundiales, la crisis del petróleo, la crisis de 2008 y una pandemia global. Y aún así, el promedio de esas casi 10 décadas completas sigue rondando ese 10% anual del que hablamos desde el principio, según los mismos datos de S&P Dow Jones Índices. Eso no es una promesa de que el futuro repita el pasado. Es una razón real para no dejar que el miedo a la próxima caída te robe la única ventana de tiempo que tienes para empezar. Y hay algo más que quiero que sepas, porque calma más que cualquier discurso motivacional. Incluso en la peor caída reciente, la crisis financiera de 2008, cuando el mercado llegó a perder más de la mitad de su valor en meses, alguien que se hubiera quedado quieto, sin vender por pánico, recuperó todo lo perdido en un plazo de aproximadamente 5 años, según el propio registro histórico de S&P Dow Jones Índices. 5 años de miedo, dentro de un plan de 27. No los borra, pero tampoco los destruye. Si la persona no toma la peor decisión posible en el peor momento posible, que es vender justo cuando todo cae. Ese es, otra vez, el mismo error que documenta Dalbar en sus estudios sobre comportamiento de inversionistas. No es el mercado el que arruina los planes de largo plazo, es la reacción humana frente al mercado. Y aquí quiero ser honesto contigo una última vez sobre esto, porque prometí no exagerar nada. Nadie, ni Ray Dalio, ni yo, ni ningún analista con el mejor currículo del mundo, puede prometerte que los próximos 27 años se van a comportar exactamente como los últimos 100. Lo que sí existe es un patrón, repetido durante generaciones, entre crisis y crisis. El mercado cae, asusta y en promedio, con paciencia, se recupera y sigue subiendo. Apostar a ese patrón, con los ojos abiertos, no es lo mismo que apostar a ciegas. Todo lo que viste hoy es el mapa, abierto completo encima de la mesa. Pero un mapa no camina solo. El camino organizado, del primer paso en adelante, del modo en que a mí me hubiera gustado recibirlo a los 40 años, está en el comentario fijado. No es para mí. Es para la versión tuya de aquí a 5 años, la que se va a acordar exactamente del día en que dejaste de posponerlo. Y hablando de posponer, todavía queda una última cosa que necesito mostrarte, y esa cambia el peso de todo lo que escuchaste hasta ahora. Antes de cerrar, déjame contarte algo que no tiene que ver con números. Ray Dalio fundó Bridgewater Associates a los 26 años,
en su propio apartamento. Años después, ya con la firma en marcha, apostó fuerte a una predicción de crisis económica en América Latina que resultó equivocada, en público, delante de clientes y hasta en televisión. Perdió prácticamente todo. Tuvo que despedir a cada persona que trabajaba con él y pedirle a su padre $4,000 prestados para pagar sus propias cuentas. Él mismo lo cuenta en su libro Principios, no como una anécdota de superación fácil, sino como el momento exacto en que entendió que el dolor, mirado de frente, seguido de una reflexión honesta, es lo que produce el progreso real. No la genialidad, no el golpe de suerte, el dolor más la reflexión. Marcos no tenía el capital de Ray Dalio, ni su equipo, ni sus contactos. Tenía 44 años, $600 al mes, y la misma lección aprendida de un modo mucho más pequeño y silencioso. El error no estaba en el tamaño del sueldo. Estaba en el orden de las decisiones, y en cuánto tiempo dejó pasar antes de corregirlo. Y aquí está, por fin, la única cosa que de verdad cambia este juego, la que Ray Dalio repite en casi cada entrevista que da, y que casi nadie, de verdad, aplica en su propia vida. No es el rendimiento del 10%. No es elegir el fondo perfecto. No es siquiera el monto exacto, si son 600, 500 o $700. Es la fecha. Es decidir que hoy, no el primero del mes que viene, no después del próximo aumento, no cuando las cosas estén más tranquilas. Hoy es el día en que el orden cambia. Porque cada mes que se repite la vieja pregunta, ¿cuándo empiezo?, es un mes que el interés compuesto no va a devolver jamás, sin importar cuánto corras después. La máquina económica de la que habla Dalio no premia al que más sabe, premia al que más tiempo la deja trabajar. ¿Y el tiempo? Esa es la parte que duele. Solo corre hacia adelante. Entonces esto es lo que sabemos, con los pies en la tierra y sin promesas vacías. $600 al mes, sostenidos con constancia, a un rendimiento histórico promedio del mercado estadounidense cercano al 10% anual, cruzan la línea de $1 millón alrededor de los 27 años. No es rápido, no es magia, es aburrido, es lento, y por eso funciona, porque casi nadie tiene la paciencia de sostenerlo, y eso, paradójicamente, es lo que lo vuelve posible para quien sí la tiene. Vuelve conmigo un segundo a la primera pregunta de este video. ¿Por qué la mayoría cree que necesita ganar más para llegar al millón? Ahora ya tienes la respuesta completa. No es porque estén equivocados sobre el dinero. Es porque nadie les mostró la cuenta real, la que acabas de ver de principio a fin. Ganar más ayuda. Nadie lo va a negar. Pero ganar más sin cambiar el orden es lo que le pasó a Marcos durante 10 años. Más ingreso, mismo resultado final, cero avance real. La variable que de verdad mueve la aguja nunca fue el sueldo. Siempre fue la fecha de inicio. Y quiero cerrar esta parte con algo que no tiene que ver con hojas de cálculo. Cuando Ray Dalio habla de reconstruir su vida financiera después de perderlo casi todo, años después de haber fundado su firma, no habla de haberse vuelto más inteligente de la noche a la mañana. Habla de haber cambiado su relación con el error, con la espera, con la paciencia. El $1 millón del que hablamos hoy no es, en el fondo, sobre un número en una pantalla. Es sobre la clase de persona en la que te conviertes cuando decides, por fin, dejar de esperar el momento perfecto para empezar algo imperfecto, pero real. La próxima semana abro un tema que completa exactamente esta conversación, uno que casi ningún canal de finanzas se anima a tocar de frente. ¿Qué pasa con este plan cuando el mercado cae de golpe justo cuando tú más lo necesitas? Suscríbete para no perdértelo, porque esta conversación apenas está empezando. Y si quieres el primer paso organizado antes de esa próxima conversación, ya sabes dónde está esperándote. Comentario fijado.
Antes de despedirme, algo importante y honesto. Todo lo que traje hoy es educación financiera, no una recomendación personalizada de inversión. Te mostré patrones históricos reales, documentados por fuentes serias, y el pasado, aunque enseña mucho, nunca garantiza el futuro. Antes de mover tu dinero, conversa con un profesional que conozca tu situación completa. Mi papel aquí es darte claridad. La decisión, esa, siempre fue tuya, y ahora la tomas con mucha más información de la que tenías hace media hora. Y si hoy fue tu día de decidir, ya sabes exactamente dónde empieza. En el comentario fijado. No mañana. Hoy. Nos vemos en el próximo video.